del profe del ¿Qué nos puedes comentar de ese empate en un segundo tiempo donde bueno, la cuestión a lo mejor estuvo un poco pareja hasta que llegó bueno, los cambios, el ingreso de Diego Acosta le volvió a cambiar un poco la temática del juego a tu equipo y bueno, hasta ahí, hasta ese punto, bueno, tuvo varias jugadas claras, pero bueno, finalmente se quedan con este punto. Sí, analizando en lo global o en lo general, creo que el primer tiempo también estuvimos bien, más allá de que, bueno, tuvimos una mala jugada en la salida, una cancha realmente difícil, sin buscar ni querer encontrar excusas, muy fangosa, un poco, creo que, no sé si un poco alto el empastado, pero difícil, realmente muy barrosa. Obviamente que la cancha es difícil para los dos, pero creo que el primer tiempo en todo momento tratamos de generar, tratamos de atacar, tratamos de hacerle daño a Guaraní y bueno, después tuvimos esa desafortunada jugada. Sí me preocupa un poco la manera en que entramos al segundo tiempo, la desesperación por empatar, el apuro, el querer llevar al rival por delante y ahí creo que Guaraní tuvo su mejor momento, esos 10, creo que hasta el minuto 15 prácticamente del segundo tiempo, donde salíamos a uno, donde salíamos a destiempo, donde le encontraban a Queso sobre todo entre líneas, o a Jesús mismo. Y como le digo a los chicos, capaz, siempre hablo de merecer, creo que en el fútbol no se merece, creo que en el fútbol se hacen los goles. Pero creo que un poco sin merecer, porque si va hablando de lo general, ahí casi se ponen 2-0 Guaraní. Creo que ahí sí ya hubiese sido un partido seguramente difícil de empatarlo. Por suerte lo pudimos corregir. Creo que, como siempre digo, este equipo siempre tuvo buenos suplentes, por llamarlo de alguna manera. Creo que los recambios siempre vienen entrando bien. Diego entró muy bien. Creo que Rodrigo también entró muy bien, que se asoció bien con Diego. Y bueno, encontramos el gol. Creo que hasta lo pudimos haber ganado. Y al final hasta lo pudimos haber perdido, ahora por esa jugada última del offside, que creo que es una jugada larga, un pelotazo, que perdemos el rebote y ahí se mete solo y por suerte fue anulado con el VAR. Pero sí, creo que tuvimos algunas situaciones, creo que la de Orlando fue muy clara, si no me equivoco. Capaz la de Matías también, que era una mala salida de Guaraní, donde le queda incómodo el balón, pero creo que situaciones tuvimos para poder ganarlo y era lo que veníamos a buscar, ¿verdad? Bueno, siendo un poco conformista, hay que decir que a veces cuando no se puede ganar hay que por lo menos empatar, ¿verdad? Pero sí, queríamos ganar el partido y creo que hicimos las tareas para ganarlo y bueno, no pudimos llevarnos la victoria. Profe, ¿qué tal? Dani Troche para la gran jugada, Rocampot Ñandutí. Profe, si bien es cierto, es fácil hablar cuando uno ve lo que pasó en la cancha, pero le quiero preguntar por los cambios. ¿Cuánto influyeron para que finalmente 2 de mayo no vaya con las manos vacías de este partido? Y hablo por Acosta, por ejemplo, que ingresó, ya marcó casi la primera pelota que tuvo. Por eso le decía, fácil es hablar con el diario del lunes, como se dice, pero ¿usted cuánto confiaba en esos cambios y que finalmente le dieron esas incorporaciones dentro del partido, profe? Sí, obviamente nosotros confiamos en todo el plantel. Si tengo que serte sincero, el cuerpo técnico le cuesta muchísimo hacer una lista de 23. Consideramos que hay jugadores muy importantes en el grupo. El caso, por ejemplo, hoy no le tocó entrar a Oscar, por ejemplo, que es un jugador que venía jugando siempre. El caso de Lía también, que es un jugador que venía jugando siempre. Por ahí también Ulises, que entró el partido anterior. Y como siempre dije, yo no solamente hoy, los recambios siempre entraron muy bien. Eso se ve que el grupo está comprometido. Hoy le tocó jugar a Víctor, por ejemplo, que había jugado muy bien el partido anterior. Necesitábamos recambiar también a algunos hombres, oxigenar un poco. Hoy era una cancha muy pesada. Sabíamos que iba a estar pesada por la lluvia el otro día. El partido también entre Meliano y Rubeño acá. Entonces necesitamos también poder acertarlo en los recambios, así como en el inicio del partido y también en el inicio del segundo tiempo, ¿verdad? En la lectura creo que, gracias a Dios, pudimos acertarle en los recambios y creo que ahí llegamos al empate e inclusive habíamos generado creo que una o dos ocasiones más para llevarnos la victoria. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Va encontrando tu equipo el equilibrio que necesitas en este campeonato? Porque en la primera parte estuvieron en Copa Libertadores, le costaba ganar, pero ahora, cuando salieron de Pedro Juan, ¿cuál era el presupuesto? Dar todos los puntos posibles de la capital, me imagino, porque próximamente ya tienen otro desafío importantísimo ante Olimpia. ¿Cuál es la misión para esta expedición a que vinieron? Sí, primeramente la misión era, o es, ¿verdad? Seguir escalando, nosotros tenemos que seguir sumando puntos, porque, bueno, estábamos en una situación incómoda, primero el promedio que también está ahí, segundo la tabla, es muy feo estar ahí abajo, y necesitamos sentirnos un poco más arriba, porque creo que este plantel no puede estar en esa posición, si lo que vos decías
que por ahí la primera parte del torneo descuidamos un poco por el hecho de los viajes, un poco capaz la rotación del equipo. Costó un poco, obviamente, sumar puntos como queríamos, que no era lo que queríamos, ¿verdad? Pero bueno, creo que hoy teniendo a todo el plantel jugando un solo torneo, creo que nos ayuda mucho. Como digo, nosotros venimos a esta seguilla de partidos a tratar de llevar en cada partido los 3 puntos, jugamos para eso, creo que ningún partido nos metimos atrás. Porque obviamente también confiamos en los jugadores que tenemos, confiamos en que tenemos gente que puede hacerle daño al rival y que puede hacernos sumar esos 3 puntos que necesitamos y ir posicionándonos mejor en la tabla ahí arriba. Ahora tenemos otro desafío lindo que es contra Olimpia, así es que hay que priorizar el descanso, el cuidado, llegar de la mejor manera contra un rival que viene invicto, que viene bien y tratar de hacerle frente y tratar de otra vez ganar, ¿verdad? Profesor Germán Tigre para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Quería remitirme otra vez a la consulta sobre los cambios, pero sobre uno en específico, el de Diego Acosta, porque le dio finalmente lo que más buscaba. Pero en principio él estaba para ingresar en esa tanda de cambios. Iba a ingresar Sergio Fretes, usted cambió el cambio haciendo un juego de palabras. ¿Qué consideró en ese momento, aparte del gol, verdad, que le podía dar Diego Acosta al equipo en lugar de Sergio Fretes en ese transcurso del encuentro, profe? Sí, más allá de que Diego es conceptuado o visto como un centro delantero, nosotros muchas veces lo vemos que cuando ingresa, muchas veces jugando ahí detrás del 9, acompaña muy bien al centro delantero que toque jugar, ¿verdad? Hoy le tocó con Rodrigo, a veces le toca con Matías y creo que ese arrastre que hace el centro delantero y dejarle esa posibilidad de ganar espalda, creo que le sienta muy bien a él. Por eso creo que cada vez que entró en esa posición nos ayudó mucho. Y hoy otra vez encontró el gol en esa posición, tirando una pared con Rodrigo por dentro y un remate lindo desde fuera del área, ¿verdad? Que termina en gol, gracias a Dios. Y creo que ahí Rodrigo, creo que Diego, teniendo un buen acompañamiento, abriendo bien la cancha también después, lo evaluamos, ya Alan estaba cansado también, poder ponerlo, era Elías o era Sergio, decidimos por Fretes, para también seguir abriendo la cancha y seguir atacando a Dani Pérez y a Barbote, ¿verdad? Que habían hecho un desgaste importante en el partido. Y bueno, por suerte llegó el empate, buscamos la victoria, no llegó y bueno, tenemos que seguir corrigiendo sobre todo, creo que las finalizaciones, creo que estamos llegando bien a zona de finalización, pero no estamos concretando. Buenas noches, profesor, para Universo 970. En cuanto a lo físico, ¿cómo llega tu equipo a esta parte del torneo Apertura? Teniendo en cuenta que ustedes arrancaron antes por lo de la Copa Libertadores, ¿cómo llega el equipo actualmente? Sí, yo creo que bien, no sé cómo ustedes lo vieron, ¿verdad? Yo creo que en ningún momento fuimos llevados por delante por Guaraní, creo que en lo físico no se notó.